Hola a todos. En esta sesión veremos las referencias bibliográficas y cómo se aplican en LaTeX. Las referencias bibliográficas se hicieron precisamente para crear estándares o guías para las mejores prácticas de escritos científicos y que pueden ser aplicados en artículos, reportes de investigación, estudios empíricos, revisiones literarias, artículos teóricos, artículos metodológicos y casos de estudio. Vamos a ver qué tipos de normas existen y es precisamente para darle al autor las pautas de cómo puede estructurar el documento y manejar las citas bibliográficas. La primera es las normas APA de la American Psychological Association o la Asociación Americana para Psicología, y estas normas tienen el propósito de estandarizar los escritos científicos de las ciencias sociales y del comportamiento. La primera edición se creó en 1929. A la fecha de hoy estamos en la sexta edición. ¿Qué tipos de documentos se pueden crear con APA? Pueden ser artículos, reportes, como ya lo mencionamos, libros, revisiones literarias. Vamos a verificar la estructura de un documento. ¿Qué nos dice la norma APA? Generalmente debe tener una página de título, el resumen, la introducción, el método, los resultados, la discusión, las referencias y el apéndice. Claro está que si se va a diseñar un libro, pues debemos tener en cuenta los ítems que nos esté mencionando la editorial en sus referentes. Entonces, si vamos a escribir un artículo o publicar cualquier documento, debemos tener en cuenta estas pautas. Bien, entonces el formato del escrito, siempre en LaTeX se acostumbra a hacer un manuscrito que no es como la versión preliminar o el bosquejo del escrito. Se considera que va a doble espacio con indentación en la primera línea, alineado a la izquierda y organizado por páginas para que sea mucho más práctica su verificación. Para el manejo de referencias o citas, entonces podemos consultarlo pues en esta página. Hay un documento hecho para LaTeX que nos permite verificar qué comandos se pueden utilizar para definir el estilo en el documento y manejar esas referencias o citas. En el ejercicio que vamos a ver hoy, entonces en el documento vamos a identificar las partes que acabamos de mencionar y cómo se va a utilizar la referencia. Entonces vemos que en el estilo APA se utiliza generalmente los apellidos del autor o el apellido y el año de la publicación. Esto va entre paréntesis cuando lo estamos utilizando dentro del texto. Cuando se inserta la lista de referencias, deja generalmente tabulador o indentación a partir de la segunda línea que se tenga de esa referencia, dejando primero los nombres de los autores, el año de publicación en paréntesis. Luego podemos verificar un título del documento, en qué journal fue publicado y por supuesto pudiéramos insertar la página web donde se encuentra publicado este artículo. Bien, otras normas que existen aquí en Colombia son las ICONTEC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
En este link ustedes pueden encontrar un archivo PDF que les va a explicar todos los requerimientos para diseñar desde una propuesta, el anteproyecto y por supuesto que debemos tener en cuenta para publicar el proyecto. Bien, en este link, como les mencioné antes, pueden encontrar también un video tutorial para explicar todo lo concerniente al manual y estilo de normas APA. Entonces, ¿cuál es el propósito de las normas ICONTEC? Lo mismo. Hablábamos de la estandarización de los requisitos para la presentación de trabajos o escritos científicos. Este también se conoce como NTC 1486, sexta edición. Está basada también en normas ISO, que es otro estándar internacional. Dentro de los tipos de documento, entonces se pueden hacer trabajos de grado, trabajos de investigación, ensayo, monografías, tesis, informes y otros documentos de carácter científico. La estructura de estos documentos, bueno, generalmente maneja, si es el proyecto, el título, la introducción, debe ir un apartado del problema, justificación, los objetivos generales, específicos, los marcos de referencia, hablamos del teórico, legal, conceptual, los que se estén manejando. Diseño metodológico, el cómo se va a hacer esa investigación y por supuesto el desarrollo. Un apartado de resultados y discusión, conclusiones, referencias y anexos. Estos documentos llevan preliminares como la portada, la contraportada. Está también unos agradecimientos, otros apartados para ya la aprobación misma del proyecto, las tablas de contenidos, las tablas de figuras, tablas de anexos y por supuesto ya empieza el desarrollo del documento. Formato escrito. Entonces, en este podemos ver que las normas, al igual que las APA, definen unas márgenes específicas. Entonces, también van a definir el espacio interlineado, los títulos de primero, segundo, tercero, cuarto nivel y también que el texto pues se maneja justificado, la letra también que vaya a 12 puntos, la numeración, etcétera. Entonces esto es lo que nosotros podemos aplicar si decidimos irnos por normas ICONTEC o si decidimos irnos por normas APA para la edición de un documento o de un texto científico. Referencias o citas. Muy similar a lo que mencionábamos hace un momento con las normas APA, pero es sencillamente saber cómo va la presentación de los datos de un libro o de un artículo. Entonces acá, a diferencia de las APA, los apellidos los está manejando totalmente en mayúscula, coma para separar con el nombre, cuando son varios autores lo hace con, bueno, acá el I o también una coma, el título del documento, por supuesto la editorial, el año y el número de las páginas. Entonces es saber cómo se estructura en esa lista de referencias el orden de las citas. Vamos a ver otro apartado que es el estilo de citación o referenciación internacional. En el caso de LaTeX, por sus beneficios, está identificando aproximadamente 40 tipos de referencias, de citas, que tomaría para poder diseñar estos documentos acorde a lo que nos digan allá los comités de editoriales, tanto de publicación de libros como de artículos o journals científicos. Entonces, para este caso, hacemos un comparativo de las normas de Modern Language Association
o la MLA, que es la Asociación Moderna del Lenguaje, cómo presenta generalmente esta norma, tanto MLA como APA y CMS, son las que se están trabajando en Harvard. Igual la primera se utiliza para documentos que tienen que ver con las humanidades. Entonces es ver cómo primero va el nombre del autor, el título del documento, en qué ciudad fue publicado y por supuesto el año. Para APA ya lo habíamos visto, pero igual podemos hacer un paralelo con la MLA, donde aparece el nombre del autor y siempre el año va entre paréntesis redondos. El título del documento y por supuesto la editorial. Para el caso de Chicago Manual of Style, entonces, o CMS, iría primero el nombre del autor, seguido, separado con un punto, del nombre del documento, la ciudad, la editorial y el año. Entonces, estas normas, las CMS, se aplican en el área de historia y las APA ya habíamos mencionado que se aplican en las ciencias sociales, pero también del comportamiento. Para el caso de las normas IEEE, entonces estas se aplican generalmente para las ingenierías y este es el Instituto para Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. A diferencia de las normas APA y las anteriores, vemos que cuando se hace la lista de citación, lo hace con un número. En el documento también, cuando se vaya a hacer alusión de esa cita, se hace a través de ese identificador que es numérico. Vienen los autores, está también el título del documento, el año en que fue publicado y por supuesto en dónde podemos encontrarlo. Para el caso de las normas APA también hay un paralelo, ya lo habíamos mencionado, viene el nombre del autor, el año, por supuesto los otros datos. Otra de las referencias importantes es la ACM, que es la Association of Computing Machinery, o también se conoce como Asociación de Sistemas de Computación. Este tiene el nombre del autor, el año, por supuesto el título y la URL donde fue publicada. Entonces, esta es una forma de verificar cómo estos distintos organismos nos permiten saber cómo va a ser el ordenamiento de esa cita. Para el caso de LaTeX, entonces, BibTeX maneja unos estilos bibliográficos. En este documento podemos ver las características para entender cuál es la diferencia entre una cita, una bibliografía y por supuesto las referencias. Entonces las referencias, como lo estamos viendo acá, hace alusión a la lista de los artículos, libros, documentos científicos que han sido utilizados para escribir un documento científico. Generalmente, si estamos elaborando el estado del arte, podemos utilizar referentes de autores que van a permitir argumentar la investigación y, por supuesto, generar esos aportes y esas discusiones en torno a la investigación. Cuando hablamos de la cita, entonces, en el caso de este ejemplo que estamos viendo, en el documento podemos decir que se está citando a la referencia número 2, porque es un libro, en este caso de LaTeX, que nos permite reforzar la temática vista. Esa es una cita. Para este caso estamos utilizando la cita 2 y 3, y así sucesivamente. Distinto el
tipo, el estilo, como mencionábamos hace un momento, si es ACM, si es APA, si es IEEE, o también los que mencionábamos con estilo Harvard, Chicago o cualquiera de ellos. Todos me van a permitir definirlo de la misma forma. En la bibliografía, entonces es donde iría ese apartado. Bueno, ya una vez dentro de Text Studio, vamos a dejarles a ustedes este código en esta unidad para que sencillamente puedan ver la diferencia o los apartados que tiene un documento. Entonces, acá lo que tienen ustedes que ver cuando copien este código es que les va a empezar a pedir que se instalen las diferentes librerías. La primera va a ser la de APA 6. Entonces, cuando ustedes compilen este documento, les va a pedir que si es posible instalar esta librería, ustedes tienen que confirmarle que sí. Y así a medida de cada uno de los paquetes que veamos. Para utilizar entonces normas o referencias APA dentro de este documento, se utiliza un paquete que se llama Babel. Podemos seguir utilizando el UTF-8, pero acá pues nos recomiendan con X, sencillamente para que pueda reconocer las tildes, las ñes y demás caracteres que nosotros manejamos en español. Este es para el uso de las comillas. Ya ustedes conocían la librería gráfica, la de matemáticas, y aquí es donde vamos a empezar a definir el estilo de la referencia bibliográfica, que para el caso va a ser APACITE. Significa que se va a manejar el estilo que está definido allí dentro de las normas APA. Bien, entonces cuando se está escribiendo un documento, aquí vamos a tener los apartados para un paper, pero nos decían dentro de las recomendaciones de las normas APA que generalmente no empezamos directamente a ver el artículo completo, sino debemos ir a un manuscrito o a un borrador o al bosquejo. Entonces les recomiendo que dejemos acá man, que significa manuscrito, como está acá en el comentario. Ya si ustedes tuvieran el documento final, lo dejan como doc. O si queremos llevarlo como un artículo a un journal, lo dejamos como JOU. Antes de cambiarlo al manuscrito, nos damos cuenta que lleva un título, los autores, el astra, que como está acá indicando, ustedes van a hacerlo de manera que se puede identificar cuál es el problema, el objetivo general, la metodología utilizada, los resultados y por supuesto la conclusión que se obtuvo en este proyecto. Los keywords son las palabras clave que van ustedes a utilizar dentro de su escrito. La introducción generalmente se redacta en pasado y nos permite describir el estado del arte y los resultados del proyecto de investigación. Vamos a definir un apartado de métodos que generalmente tiene los participantes del proceso de investigación, los materiales pues, que ustedes o que utilizaron mejor para el desarrollo de la investigación. El diseño metodológico o cómo ustedes van a plasmar ese caso de estudio en caso de que lo estén definiendo de esta forma y el procedimiento que se utilizó para desarrollar esta investigación. En este mismo ejemplo ya se están dando los casos de la utilización de las ecuaciones o de las fórmulas que se vio la semana o en la unidad anterior. También tenemos acá el uso de figuras, tal cual como ya se explicó.
las tablas que nos permiten organizar y clasificar los datos para hacer ese análisis estadístico y matemático de los resultados obtenidos en la investigación. En la discusión, entonces, sencillamente vamos a analizar cuáles fueron los resultados obtenidos para saber cuál fue el aporte de esa investigación. Aquí es donde tenemos un ejemplo de una referencia o de una cita mejor a el autor o a esta referencia que se encuentra dentro de esta lista. Entonces, la cita es del autor Wiesel, publicada en 2016, y es de la cual nos estamos basando para construir este ejercicio. Entonces, ¿cómo se va a utilizar el formateo o el formato de documentos con normas APA o en estilo APA de la 6ª edición? ¿Y quién es el que lo propone? Pues ya sabemos que es la American Psychological Association. Y por supuesto, la URL, ya hace parte de esa referencia que está siendo citada dentro del documento. Bien, entonces estas son como las partes de un artículo que suele darnos como pauta las normas APA. Pero igual, como les mencionaba, todas las editoriales o las revistas van a tener esas pautas de cuáles son los apartados, también teniendo en cuenta si es un documento de revisión, si es un documento de resultados de investigación, entre otros, o si es un artículo corto, o si es un artículo de reflexión. En los libros también les van a proponer a ustedes cómo van los capítulos y, por supuesto, cómo es el manejo de las tablas, de las figuras, de todo lo que pueden ustedes utilizar en el desarrollo de su escrito. Bien, volviendo acá, entonces les mencionaba que los documentos en revisión los podemos dejar como manual. Si compilamos, bueno, acá me está pidiendo la instalación de un paquete. Bueno, una vez terminada la compilación, entonces nos va a generar la versión de manuscrito. En ese manuscrito deja un encabezado. También maneja, decíamos, por páginas a espacio doble. En el caso tal, la portada que mantiene pues el nombre del documento, los autores y por supuesto la afiliación o la institución o también universidad donde están los autores de este documento. Para la segunda hoja ya pues nos imprime el abstract con las palabras clave. La siguiente, dentro de este manuscrito, nos va a permitir ver los apartados. Entonces, si seguimos acá el documento, con la palabra, con el comando make title, recordemos que lo que hacía era generarnos la portada, es decir, imprimir el nombre del documento, título, un título corto, los autores y por supuesto de dónde venía. Bien, para la etiqueta del abstract, entonces como es una revisión, un manuscrito, lo deja en una página independiente. Las keywords, y ahora sí vamos a la parte de el begin document para definir los apartados o, por ejemplo, en este caso las secciones, las subsecciones, en el caso tal, si fuera un libro, pues los capítulos. Entonces la introducción, el método, tal cual como lo habíamos descrito. Acá, por ejemplo, tenemos el manejo de las ecuaciones. Recordemos que en los ejemplos anteriores, sencillamente la hacíamos dentro de un bloque
tanto para las figuras como las tablas, con su respectivo caption que nos permite pues hacer la referencia dentro del mismo documento. Para este caso, como es manuscrito, las va a dejar en la parte de abajo o en la parte después de los apéndices. Entonces tenemos las tablas y las figuras. En nuestro documento, entonces nos podemos regresar para ver las ecuaciones. Lo dejamos pues obviamente dentro de su comando de equation para que nos permita manejar la secuencia numérica. El de resultados y por supuesto el de discusión. En la siguiente clase vamos a verificar cómo se manejan las listas de referencias de forma pues automática. Entonces hoy no lo vamos a profundizar, pero este es el reto que sigue en la siguiente clase. Entonces dentro del texto veíamos que podemos hacer alusión de esa referencia y ya él nos hace la lista de esas referencias en el apartado correspondiente. Entonces, esta es una de las formas que tiene LaTeX para organizar las citas bibliográficas dentro de estos documentos científicos. Bueno, ustedes ya pudieron probar si es para un journal, cómo quedaría finalmente el documento. Entonces, de igual manera, tendríamos que instalar las librerías que pida para tal caso. Bueno, una vez resueltas todas las librerías y la instalación respectiva, nos muestra ya el formato del journal, que es un artículo científico. Lo estamos viendo acá pues el texto organizado por columnas con todos los ítems que explicamos previamente. Entonces los invitamos a que ustedes participen en el foro, que vayan y profundicen en las recomendaciones pues dadas a la temática en las páginas que les indicamos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad.